Muy buenas tardes para todos y para todas, y como ven es vital también para nosotros estar aquí en conexión con todos y cada uno de ustedes a través de la señal de Teleantioquia, no solamente por sus canales de televisión sino también en internet. Hoy en Red Vital queremos que te conectes con la vida y con un tema muy especial, es el tema de qué estamos haciendo para prevenir el consumo de sustancias en nuestros jóvenes. ¿Y tú cómo te tomas las fiestas? Esta es la pregunta que queremos hacerle a cada uno de los chicos que nos está viendo hoy, pero también a esas personas que acompañan su proceso de educación, sus padres de familia, educadores, las personas de los ámbitos de la salud que se ocupan y se preocupan también del trabajo que hay que hacer con los jóvenes para apoyarlos en sus proyectos de vida, para acompañar eso que ellos llaman como lo lúdico, lo divertido, la fiesta, el disfrute. Esa es la pregunta. ¿Y tú cómo te tomas las fiestas? Entonces, no es más, empecemos con la vida en red, conectémonos con este tema y conversemos hoy a lo largo de este programa con nuestros invitados, líneas abiertas para ustedes y mucho más, aquí en Red Vital. Con carácter. El carácter es lo más importante. Yo digo que las amistades no es como todo el mundo dice que las amistades influyen mucho. Yo digo que no, es la falta de carácter. Si vos aprendes a decir que no, por más malas amistades que vos tengas, si vos tenés el carácter suficiente para decir que no, vos no lo haces. Es mejor que busquen ayuda, que busquen actividades, que se metan en algo para hacer, que tengan el tiempo ocupado. Ante todo con apoyo y cariño, con mucha confianza y apoyando en todo al joven, colaborándole en lo que él necesite. Lo que se busca principalmente es la motivación y la promoción de la participación estudiantil. Esto es también un factor que permite a los jóvenes desde una postura crítica también pensarse frente a las situaciones que ocurren en la ciudad y sobre todo que mediante la generación de espacios de diálogo, de aprendizajes, se pueda generar un criterio personal en los jóvenes para que decidan también frente al asunto del consumo, que hablaría uno más frente al asunto de los consumos. Trabajar desde joven para los jóvenes y con los jóvenes en la ciudad es muy importante, quitar las barreras de las fronteras imaginarias de los barrios, saber que la escuela como tal nos tenemos que apropiar nosotros como jóvenes como tal y darle duro a las ideas, eliminar fronteras. Participamos con el arte, con el arte de stencil, huellas que decían el camino a mi colegio es un camino de vida, el logo de Súmate por la convivencia, como hacer esa forma más dinámica a que se sumaran, a que participaran con aerosoles, a que ellos mismos se pintaran las manos de esa experiencia de que queremos unir esa a la convivencia, ese llamado, que queremos ponerle un stop a la violencia en los colegios, al lado de la comunidad educativa. Bueno, y muchísimas gracias a todos aquellos que se ponen en red con estos temas y como veíamos en este espacio en donde muchas personas que se estaban congregando para preguntarse acerca de lo que se puede hacer en torno al tema de la prevención del consumo de sustancias o los consumos, como bien lo decía Ana Mayerly Boada, que está aquí también con nosotros. Entonces quiero empezar por presentarles a Ana. Es una mujer que desde su profesión, el trabajo social, se ha dedicado a acompañar procesos con jóvenes, ha hecho parte del equipo de la Personería de Medellín en un programa muy bello que se llama Democracia Escolar, y en ese trabajo con la participación de los jóvenes. Ana Mayerly, ¿qué nos puedes decir acerca de la principal pregunta que podríamos hacerle a los jóvenes cuando queremos saber un poco qué visión tienen ellos de la vida y por lo tanto qué de pronto los está poniendo en riesgo frente al tema de los consumos? Bueno, pues las preguntas de los jóvenes hay una necesidad de reconocimiento. Y a veces una confusión en el ser diferente, ¿cierto? Porque ser diferente a veces genera
comportamientos que de pronto los hacen poner en escenarios en donde... Sí, porque además hay muchos prejuicios también por parte de los adultos. Entonces a veces todos esos prejuicios y esas preguntas consigo mismo de quién soy hacen en ocasiones que ellos también tomen distancia, ¿cierto? Tomar distancia también implica cortar los canales de comunicación con la familia, ¿cierto? Porque no hay una aceptación de esa diferencia y ese reconocimiento pues frente a eso que ellos también proponen, porque finalmente las juventudes van cambiando con el tiempo, ¿cierto? Y a veces eso implica que haya unos conflictos intergeneracionales, ¿cierto? De ahí la importancia también de que generen espacios de diálogo y de comunicación entre esas generaciones, o sea, entre los adultos, entre los jóvenes, incluso los niños que van también en ese proceso hacia la juventud. Hiciste parte también, estuviste formándote en el diplomado que ofrecía Red Formemos, un espacio que la Corporación Surgir ha abierto para diferentes, digamos, profesionales desde su hacer que acompañan a los jóvenes. Digamos, si pudiéramos decir, esa red, la red más importante que hay que hacer en torno al joven, por quiénes debe estar conformada y cómo esa red puede ser flexible de manera que ellos se sientan cómodos, porque estás diciendo que a veces se sienten incómodos en ese vínculo de comunicación con el adulto, porque se sienten juzgados, porque sienten que hay una distancia. ¿Cómo hacer que esa red sea realmente...? Bueno, yo creo que es importante asumir a los jóvenes como sujetos de derechos, ¿cierto? Cuando se asume a los jóvenes sujetos de derechos estamos hablando de que hay ese reconocimiento, ¿sí? Eso es muy importante porque en esa medida ellos sienten que esas propuestas que hacen, que esas inquietudes que tienen, efectivamente tienen un eco, ¿cierto? Entonces de ahí es entender que es necesario asumirlos como sujetos de derechos. Entonces el proceso de Red Formemos permitió eso, desde un enfoque humanista, permite que uno se siente que efectivamente si hay una problemática que afecta a los jóvenes, es importante sentarse con los jóvenes, escuchar qué es lo que pasa y de ahí mismo a través de unas reflexiones generar propuestas, no buscar siempre desde afuera, porque a veces los adultos desde afuera preocupados con las problemáticas buscamos las soluciones, entonces desde afuera hagamos esto, llevémosles a aquellos y nunca les preguntamos qué es lo que quieren, cuáles son las propuestas. Con un poco la experiencia de Súmate por la Convivencia, por ejemplo, en algunas instituciones el aerosol, porque el aerosol ha tenido también una connotación, ¿cierto? De pronto, de lo que, por decir algo, una connotación de calle, ¿cierto? Y es una expresión muy válida que los muchachos utilizan. Algunos docentes no estaban de acuerdo, no les parecía, como así, es que es aerosol y los muchachos... Fomenta el vandalismo, todas las visiones esa connotación que hay cuando es una expresión artística, ¿cierto? Del street art, entonces es muy importante también, y eso ¿de dónde sale? De los mismos jóvenes. Pues muchas gracias, Ana, y justamente de John Freddy salen también muchas ideas, porque te has interesado, John Freddy Gómez, como lo vimos en la nota, se ha preguntado también qué se puede hacer por los jóvenes. Como joven has sentido esa inquietud. ¿Tú sientes, John Freddy, que los chicos y las chicas tienen derecho a qué? Cuando dice Ana, son sujetos de derecho y es importante que los veamos como sujetos de derecho, ¿qué crees qué derecho estamos como vulnerando cuando no los vemos en su totalidad, cuando los señalamos simplemente en un ámbito de la vida, están mal, tienen problemas? Yo creo que es el derecho como a la participación, al protagonismo. Nosotros mismos como jóvenes enfocamos nuestros propios problemas y muy bueno desde nuestra edad y en nuestro vínculo de amigos, coger estos problemas y trasladarlos a una solución. Entonces ahí estamos generando participación no solo personalmente, sino de todos con los que estamos generando esa participación y generando un protagonismo, ya sea para un barrio, una ciudad y un país. Entonces pienso que ese es como el derecho más a ser llamado, aunque siempre nos hemos llamado a los jóvenes, se refieren a los pues el llamado a los jóvenes siempre es participar, pues creo que más de ser un llamado a la participación que siempre se van a definir como jóvenes, es que nos la tomemos en serio y trabajemos siempre en lo que nos catalogan como participación, porque no nos queremos sentir vulnerados en ese derecho.
Participar, háblanos un poquito de cómo has participado tú, cuéntanos un poquito de tu historia personal, John Freddy, en qué momento también decides, voy a participar, hay cosas por hacer, no quiero, porque estamos hablando de sustancias, ¿cierto? Las sustancias como tal han estado ahí en muchos contextos de nuestra ciudad, de nuestro país. ¿En qué momento tú tomas la decisión de hay que hacer algo frente al tema de las sustancias? Yo como joven tomé esa decisión desde que veía que muchas cosas giraban en torno a mí. Empezaba a depender de muchas cosas que yo decía que esto no era lo que yo quería para mi vida, y no dejar que el mundo me rodeara a mí, sino como yo pararme en la cima del mundo y yo voy a manejar muchas cosas. Entonces desde ahí surgieron muchas ideas, no me está pareciendo esto y no quiero que esto me maneje a mí, sino que yo voy a controlar esa situación. Y desde ahí tengo la característica, pues me categorizo como ser un líder, y tomé la decisión de hacer eso a mi manera pues personal, y ayudar a que todos piensen así. Y luego me vinculé ya a una red de personeros, y surgen ideas como la cultura con los jóvenes, el arte, concientizar a los muchachos de los barrios. El trabajo con Súmate por la Convivencia, el trabajo con el grafiti, ¿te pareció importante? ¿Te pareció interesante hablarles como el mismo código? Sí, eso explicaba ahorita que me sentí muy gratificante pues llegar a un aula de clase a los colegios que fuimos y darles esa información, pero en el lenguaje juvenil. Yo les estoy hablando desde joven, y ustedes son jóvenes y nos vamos a entender mejor, a que de pronto llegue un profesional, un psicólogo, le hable más diplomáticamente, entonces así como que nos vamos entendiendo mejor. Perfecto. Gracias, John Freddy. Vamos a estar también conociendo más acerca de esas ideas que se te han ocurrido para aportarle al mundo, no solamente sentirte dependiendo de él. Y tenemos también a otros invitados muy especiales con los que vamos a conversar también dentro de un rato, después de unos mensajes comerciales. De todas maneras los presento. Lina Beltrán también ha hecho parte de la red de personeros de Medellín como personera y ahora como una líder que está acompañando a otros personeros. Bienvenida, Lina. También está con nosotros Estefanía. Estefanía es una chica que acaba de iniciar sus estudios en Administración de Negocios Internacionales en EAFIT, pero además ha hecho un trabajo también muy bonito como líder estudiantil dentro de su propia institución, y sé que también tiene ideas frente al tema de las sustancias, cómo prevenir el consumo de sustancias en los jóvenes. Gracias, Estefanía. Gracias. Y nos acompaña Pastor también, que es un chico que desde su arte, con la danza, ha compartido también con otros jóvenes y otros niños en su institución educativa, y como un líder que también estuvo representándonos en un campamento de paz en Barcelona. Nos va a hablar de esas posibilidades que tienen los jóvenes también para aportar. Gracias, Pastor, por estar aquí. Muy bien, les recuerdo que tenemos contacto directo en estos momentos a través del chat. Es la opción que ofrecemos a través de nuestra página web www.teleantioquia.com.co. Vas a señal en vivo. Esta es la nueva ruta que te ofrecemos. En señal en vivo vas a ver obviamente nuestra transmisión en estos momentos. Estamos ahí y aparece de una forma mucho más sencilla el acceso. De una, das tu nombre, empiezas a conversar inmediatamente. Aquí ya no hay que elegir idioma y nos puedes ver a la vez que chateas. Así que esta es la otra opción que tenemos para ti. También queremos invitarte a participar en la encuesta que hoy les formulamos a través de nuestro micrositio en internet. En la misma página, la página de nuestro canal, vas a Programas, Educativo, Red Vital, y allí encontrarás la opción de encuesta. Te queremos preguntar, ¿cuál crees que es el principal motivo para que un joven llegue al abuso de sustancias como el alcohol o otras drogas? A, la falta de una orientación adecuada en el uso del tiempo libre. B, la necesidad de ser parte de un grupo. C, el deseo de experimentar nuevas sensaciones. D, ninguna de las anteriores. Y atentos a tu propuesta o respuesta, nuestro correo electrónico también, redvital.teleantioquia@gmail.com y redvital@teleantioquia.com.co. Ya regresamos. Ya volvemos con Red Vital. Vamos con Red Vital.
Muy bien, y como ven, seguimos aquí conectados con la vida, seguimos en Red Vital y hemos entrado al momento de la consulta, ese espacio en donde nuestros invitados nos ayudan a entender un poco más acerca del tema. Hoy nos preguntamos, ¿y tú cómo te toman las fiestas? Queremos saber cómo los jóvenes están viviendo esos espacios en donde la vida social, el compartir con otros, el identificarse con otros pares, amigos, el parche, cómo se sienten allí, qué buscan en esos espacios. De eso vamos a estar hablando y por eso hemos invitado hoy al sociólogo Felipe Alzate Sánchez. Él hace parte de la corporación Surgir y en ella lidera procesos dentro del equipo operativo. Trabajas en el proceso de formación a otros mediadores sociales en Red Formemos. Ahorita hablábamos con Ana un poquito de Red Formemos. Felipe, cuéntanos en qué consiste esa red específicamente en cuanto a la prevención del consumo de sustancias. Bueno, te cuento que la Comunidad de Madrid es el principal financiador, ¿cierto? Está interesado en trabajar en Colombia, particularmente dos temas: violencia y consumo de sustancias psicoactivas. Para ello he buscado 3 aliados estratégicos que son la Fundación de Ayuda contra las Drogas, que es española, Caminos de Cali y Surgir en Medellín. Es un proyecto que tiene 7 resultados y uno de esos resultados era desarrollar una formación virtual para 3 poblaciones objeto, que en este caso serían para mediadores sociales, que son todos aquellos que trabajan a nivel comunitario, para educadores que trabajan en el contexto pues, educativo y para médicos que trabajan pues, todo el tema de atención primaria en salud. Entonces la idea era fortalecer las habilidades de estas personas en lo que tenía que ver con la atención de problemas relacionados con consumo de sustancias psicoactivas, pero teniendo presente cada uno de los contextos específicos, inclusive cada una de las realidades propias de cada sujeto. O sea, nosotros... Qué importante eso, Felipe, porque cuando hablamos de prevención del consumo, estamos muchas veces creyendo que hay fórmulas estandarizadas, que se puede tratar de la misma manera en todos los países, en todos los chicos de las mismas edades. ¿En qué consiste eso de mirar de manera particular a cada sujeto? Qué importante, qué regalos o logros les ha dado a ustedes esa perspectiva. Bueno, como era formación, nosotros nos pensamos la formación desde el contexto colombiano. Y en Colombia hay un enfoque que se llama el enfoque por competencias. Entonces era una formación virtual, pero por competencias. ¿Qué buscaba eso? Ya no solo dar información, es decir, que sepan qué es una droga, qué no es una droga, cuándo se abusa, cuándo no se abusa, que supieran hacer algunas cosas, sino que era una formación mucho más integral que les permitiera a ellos coger la información que consideren necesaria, aprender ciertas cosas, por decir algo, cómo identificar un problema, cómo saber cuando la comunidad tiene un problema de drogas, y coger todo eso y llevarlo a un contexto específico y hacer algo. Entonces ellos identificaban un problema, pero un problema específico de su comunidad, no necesariamente el que tenía la comunidad del vecino o la escuela del vecino, sino ¿qué está pasando en mi escuela? Este es el problema. ¿Qué pasa en mi salón? ¿Qué pasa en mi cuadra? ¿Qué pasa? Entonces, claro, desde ese problema específico ellos miraban qué había, definían un problema, unas metodologías, un trabajo y al final formulaban un proyecto. Nosotros terminamos esta formación con más de 200 proyectos formulados por estudiantes del diplomado y proyectos en marcha. Entonces, por ejemplo, muchos educadores me decían: Felipe, pero es que mira, en mi gestión del proyecto yo solo alcancé a que me lo aprobaran en el PEI. O sea, lo incluían al PEI, lo articulaban al currículo del colegio y lograban que esas acciones quedaran establecidas para el resto de la formación de los estudiantes. Eso es un logro impresionante. Sí, realmente es impresionante el trabajo que este ejercicio, por ejemplo, de Sumate por la Convivencia, es uno de los muchos ejercicios que se desarrollaron. Perfecto. Pues también tenemos un invitado muy especial, él es Julio César Orozco, él es abogado, colega, comunicador también. Además, en estos momentos estás coordinando, Julio, la política pública de juventud dentro de la Subsecretaría de Metro Juventud. Julio César, bienvenido, qué rico que estás con nosotros. Bueno, Ana, muy rico también estar aquí con ustedes en este espacio, Red Vital. Muy bien. Yo quisiera, Julio, que pudieras compartir un poco con nuestros televidentes eso que se ha encontrado, sondeado frente al tema de qué busca, por ejemplo, un joven cuando consume alcohol puntualmente, o qué tipo de diagnósticos se han hecho en nuestra comunidad para saber qué está pasando detrás del consumo y abuso de sustancias. Bueno, mira, Ana, en la ciudad, pues, en los últimos años se han hecho varias investigaciones, el Comité Departamental ha hecho, el CES, el municipio de Medellín ha patrocinado, digamos, un par de investigaciones en Secretaría de Salud, pero nosotros el año pasado desde Metro Juventud nos dimos a la tarea un poco de mirar qué estaba pasando con el tema de los consumos de cientos de jóvenes como los que tenemos aquí, que están vinculados a programas, que son jóvenes líderes. Habría que decir que son jóvenes que no tienen una adicción ya, que no son jóvenes problemáticos. ¿Cómo están viendo ellos el tema de las drogas?
porque de hecho digamos que eso es lo primero o importante, es decir, las drogas están ahí en los jóvenes y muchos jóvenes las están usando sin que para ellos eso represente en términos generales un consumo riesgoso o altamente problemático. Y nos encontramos con cosas, es que efectivamente digamos ha cambiado mucho la visión de los jóvenes cuando le preguntamos a los jóvenes que encuestamos por qué consumían o los motivos de consumo de licor. Si vos hacías esa pregunta hace 10 años, aparecían normalmente problemas escolares, depresión, tristeza, en fin. No, aquí las dos razones principales por las que los jóvenes consumen licor hoy son diversión y placer, que eso es como el 70% de las personas, y un 40% dice para socializar, es decir, para estar con otros. Y ya lo que es como depresión, problemas, presión de amigos, eso ocupan el 10%, el 5%. Lo que te estoy diciendo entonces... Hay una asociación directa entre claro, disfrutar, pasarla bien y el consumo. Sí, y socializar. Y socializar. Y la capacidad de socializar. Y hoy, entendiendo además la presión de los amigos, y eso se ha discutido mucho, no como una presión directa, o sea, ya no te encontrás el amigo que llega y te dice, consumite pues el alcohol, métete la pepa, no. Es una presión muy indirecta, es obvio, tú quieres estar en el parche, quieres involucrarte, quieres hacer parte del grupo, puede que nadie te diga nada si no quieres consumir, pero el hecho de estar allí sí habrá un deseo. Y para el tema de drogas cambia un poco. En el tema de drogas, cuando se hace la misma pregunta, aparece otra vez en el primer lugar placer y diversión, pero ya los segundo y tercer puesto lo ocupan curiosidad, es decir, la condición de joven es una curiosidad y el otro es experimentar nuevas sensaciones. La condición de jóvenes es de querer ir en busca de nuevas sensaciones, de experimentar cosas nuevas y nuevamente los asuntos como depresión y evasión de problemas no terminan siendo tan relevantes. Eso quiere decir que cambia mucho la dinámica de cómo se están divirtiendo los jóvenes y cómo están usando las drogas y en ese sentido las estrategias de prevención tendrán que ser muy distintas. Tendrán que ser distintas. Yo quiero preguntarle aquí también a nuestros jóvenes invitados, pues, ¿qué piensan frente al tema? De pronto, Pastor, ya estás en 10º, has conversado con tus amigos frente al tema, tú eres un chico que tiene unas rutinas físicas específicas porque la danza, el baile implica que el cuerpo esté también en una disposición especial, tu energía. ¿Cómo ves tú? ¿Qué piensas de los jóvenes, de los amigos, del barrio, en fin? Cuando los ves de pronto abusando de sustancias, ¿qué crees que hay detrás de ese abuso de esas sustancias como el alcohol, por ejemplo? Pues personalmente, desde mi punto de vista, me doy cuenta que, por decir mis amigos, pues la mayoría de mis amigos pues consumen por problemas o plenamente por curiosidad o por estar también en el parche. Por decir, hace poquito estuve pues en un grupo de amigos que pues la mayoría eran consumidores. Igual prácticamente exigían para estar en ese parche que consumieran. Pues yo, debido a mi talento, a mi profesión, pues obviamente no la consumí y plenamente no me interesa. ¿Por qué no te interesa? Pues, ¿qué sientes cómo eso afecta tu profesión, como lo dices, tu talento? ¿Crees que lo afecta de algún modo? ¿Por qué dices tan claramente no me interesa? Pues yo creo que me afecta primeramente físicamente, también puede afectar a mi familia, relaciones personales, porque si vos consumís, entonces ya empezás a ser como agresivo con tus amigos, con tu familia, entonces es como a la vez riesgoso y maluco. Pues. Julio decía algo y es que muchos de los chicos encuestados piensan que en el consumo hay diversión, hay placer. En parte ellos, tus amigos o la gente que conoces joven, sí busca eso, va buscando divertirse, va buscando el placer en esas sustancias. Pues sí, van buscando como el placer de estar en el parche o estar ambientados, estar como alegres con la música, como conectados unos con otros. Entonces a vos te dan una pepe y ya estás como loco, ya estás en el parche, ya sentís la música en tu cuerpo y todo, pero yo creo que eso no es tan necesario, porque vos para pasar bueno no es sino que estés bien socializado, con los amigos que querés y haciendo solo lo que vos querés y ya. Tú, por ejemplo, te conectas con la música de una forma muy especial. ¿Qué sientes tú cuando bailas? Pues yo cuando bailo, pues siento que estoy metido en la música, metido en esas tradiciones que han dejado pues muchas de las personas y principalmente es uno de mis objetivos, como retomar todas esas tradiciones. Muy bien, gracias, Pastor. Estefanía, ¿cómo ves el tema? Esa pregunta que nos resolvía Julio, ¿cómo lo ves tú? Yo pienso que muchos jóvenes sí buscan, por ejemplo, si tienen depresiones o problemas en su familia o con sus amigos,
buscan refugiarse en el alcohol, pero lo chistoso es que eso en realidad pues no les va a ayudar, porque tal vez ellos en el momento se van a sentir alegres y divertidos, pero al otro día cuando ya les pase el efecto, sea de las drogas o del alcohol, va a volver a ser como lo mismo, van a seguir con los mismos problemas. Ellos tratan como de borrar de su vida esos momentos que no les gusta con el alcohol y las drogas. Pues al igual que dice Pastor, uno no necesita ni de las drogas ni del alcohol para pasar bueno en una fiesta. Por ejemplo, a mí pues yo llego a una fiesta y tampoco, pues yo nunca ni tomo ni no me gusta, pero es simplemente porque es como una decisión de cada uno de qué es lo que quiere hacer con su vida. Uno a medida que va tomando como responsabilidades, es cuando uno ya se encuentra en un punto que uno dice, bueno, o me voy por este camino que me va a acabar la vida, o me sigo por y voy por mis sueños, me quiero volver una profesional. ¿Y crees que de algún modo eso afecta y lo queda, digamos, como ese proceso? Sin embargo, hay personas que piensan que, bueno, consumir no siempre es abusar, y vamos a hablar un poquito de eso, si es cierto, si no, cómo lo ven ustedes. Vamos a ir a la siguiente nota que hemos preparado para que sigamos conectados con el tema, y aquí ya ahora Lina nos aportará su opinión, y también Felipe, como sociólogo, cómo ha visto esto, si existe una diferencia real y cómo se asume la diferencia entre consumir y abusar de una sustancia. Veamos entonces esta nota. A mí me gustaría que los adolescentes consumieran cuanto menos mejor, a ser posible que no consumieran nada. Pero sé que una cosa es lo que a mí me gusta y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Y que vivimos en un mundo con unos estilos de vida donde muchos de esos adolescentes van a consumir. Claro, lo que me parecería un suicidio desde el punto de vista social, y aparte de una locura, es condenar a ese adolescente que ha empezado a consumir como si fuera un adicto. Es mentira, no es un adicto, es un adolescente que ha empezado a consumir, que ha experimentado, y que depende de lo que hagamos, en parte también de él, pero sobre todo en parte de lo que hagamos, va a seguir su carrera de consumos hasta efectivamente hacerse un adicto, o sencillamente va a ser un consumidor experimental y asume un riesgo relativo durante un tiempo, después lo deja. Estamos muy acostumbrados a intentar hacer prevención a base de enfatizar los riesgos. Decimos, si haces esto te vas a morir, vas a tener una cirrosis, te vas a volver loco. Y a veces perdemos de vista una obviedad, y es que el adolescente por definición se siente inmune, no se cree esa historia, y por tanto la enfatización de los riesgos no funciona. Funciona mejor la crítica de las expectativas, la crítica de los beneficios, lo que él espera de esa sustancia, criticarlo, el ver cómo, fomentando en él un pensamiento autónomo, no tratamos de forzar, de contravenir absolutamente su voluntad, pero lo hacemos más capaz de tomar una decisión de forma crítica. La familia tiene toda la oportunidad de ir acompañando el crecimiento de ese niño, de esa niña, para que vayan cada vez más siendo más hábiles, siendo más capaces para defenderse en un mundo que inevitablemente va a ser un mundo cada vez más complejo. Que el niño se sienta seguro, aprenda a sentirse seguro, que crezca en autoestima, que aprenda que la vida frustra, que aprenda que hay límites, que vaya aprendiendo que no es lo mismo querer algo que tenerlo, que vaya aprendiendo que las cosas cuestan. Eso es una tarea de educación que se puede decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con las drogas? Evidentemente no tiene que ver con la heroína, no tiene que ver con la cocaína, pero tiene que ver y mucho con cómo ese adolescente, cuando se enfrente con la heroína, o cuando se enfrente con la cocaína, o cuando se enfrente con el alcohol, sepa cómo manejarlo, o por lo menos tenga algunos mejores recursos actitudinales y personales para defenderse, para tomar decisiones. Eugenio Mejías, de verdad, un especialista en el tema de la Fundación de Ayuda contra las Drogas de Madrid, expone puntos muy interesantes
quizá hasta revolucionarios un poco cuando hablamos del tema de la prevención. Decir, el asunto no está en subrayar el problema, hablar de las drogas como algo totalmente problemático, como si el problema estuviera en las drogas en sí mismo, sino que él plantea la importancia de fortalezcamos esas actitudes y esos valores y esa personalidad del joven para que cuando se encuentre con ellas pueda tomar una decisión. Yo te quiero preguntar, Felipe, como sociólogo, en el trabajo que realizas con Surgir, ¿qué has detectado que es importante en esa perspectiva? Ya no simplemente vamos contra la droga, vamos contra el consumo, sino que vamos más bien a favor del joven. ¿Y qué se hace para fortalecer a ese joven entonces para que tome decisiones asertivas, acertadas? Bueno, inicialmente es como decía Eusebio, dejar de mirar el problema en la droga como tal y centrar la atención en el sujeto, en la persona como tal. Y ya desde allí, pues entonces tiene unas implicaciones mucho más amplias, ¿cierto? Entonces el sujeto desde lo individual, el sujeto pensado desde lo familiar, el sujeto pensado en lo comunitario, el sujeto pensado inclusive en el ámbito del trabajo, ¿cierto? Cuando uno mira a una comunidad, por ejemplo, en Medellín, vaya a un barrio La Sierra, pregúntele a un muchacho, bueno, usted, ¿por qué está delinquiendo? ¿Por qué estás metido en esta situación? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y muchos de ellos te van a decir, pues que no hay opciones, no hay oportunidades, pues esto fue lo que me tocó vivir. Y si uno se pone a hacer un análisis, en ocasiones no es tan simple, ¿cierto? Entonces, cuando yo me centro en este sujeto, logro incluirlo dentro del sistema productivo, logro introducirlo dentro del trabajo, logro mirar sus relaciones afectivas, logro mirar, por ejemplo, qué riesgos hay a nivel familiar. Hijos de consumidores tienen un mayor riesgo, cuál es su estructura psicológica, cómo piensa, qué ve hacia futuro, cuáles son sus sueños. Entonces, claro, yo me centro en él y puedo hacer un trabajo preventivo mucho más serio. Ahora, en el tema de drogas, ahorita hablábamos de los riesgos de consumo de drogas y no todas las drogas son iguales, que lo que enunciaba Julio. No es lo mismo el riesgo que yo tengo, por ejemplo, consumiendo alcohol que si yo consumo heroína, ¿cierto? No puedo manejarlo de la misma forma. No puedo mirarlas de la misma forma porque tienen riesgos totalmente distintos. No es lo mismo consumir alcohol y conducir que consumir alcohol y no conducir. No es lo mismo consumir hasta la embriaguez, que es el problema que tenemos los latinoamericanos y en el mundo, pues, pero fuertemente en Latinoamérica, que aquí no se consume necesariamente asociado a las fiestas únicamente, sino que hay una tendencia a buscar la embriaguez como un asunto socialmente reconocido, como un estatus de hombría, como una forma de liberarse también en el tema de la feminidad, como un rito de iniciación en los adolescentes a la vida adulta, casi que yo me emborracho porque ya soy adulto, entonces, o consumo, por ejemplo, cigarrillo. Entonces es un rito también de iniciación que los pone en situaciones de riesgo. Exacto, o me enfiesté de verdad si me embriagué hasta el exceso. O me enamoré y entonces hasta que no estoy borracho no calmo la pena. Exactamente, hay varias ideas que dentro de nuestros imaginarios culturales, desde la televisión, desde lo que vemos en telenovelas, en revistas, en lo que nosotros mismos hemos creado como cultura, digamos que invitan o debilitan a veces esos aspectos de nuestra personalidad que nos permiten ser, digamos, más autónomos. El tema de la autonomía, ¿cómo lo ves tú, Julio César, cuando hablas, por ejemplo, de propuestas para ellos, de trabajar por los jóvenes, cómo fortalecer asuntos, espacios, actividades que los hagan sentir autónomos en la ciudad, en su espacio, en su barrio? Bueno, yo, digamos, podría retomar el ejemplo de Pastor. Cuando uno escucha a Pastor hablar o si escuchaba a Estefanía o al grupo, ellos tienen claro que no van a consumir, pero a la vez tienen claro que no van a consumir porque su estilo de vida, es decir, la música o el placer que han descubierto en muchas otras cosas, o la educación que tienen de sus padres o la misma estructura psicológica les puede permitir decir hoy no quiero consumir, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con un tema, digamos, que ya ha sido recurrente, que venimos trabajando a nivel mundial desde el 95, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo un poco lo que decía Eusebio ahora, dice, no le hablen a los pelados que la marihuana te va a causar esto, ni que el alcohol te va a destruir, ni que te va a dar cáncer. Los consumidores de cigarrillos ya saben que eso les da cáncer en el pulmón, en fin. Lo que tenemos que empezar es a desarrollar algunas habilidades que los seres humanos necesitamos, no solo no para consumir, sino para socializar con el otro. Para ser más felices, más sanos. Porque si tú tienes que consumir licor para decirle a esa chica que te gusta, mira, a mí me gustas o quisiera salir, entonces el problema no está en el licor, el problema está en tu poca habilidad
para, digamos, poderme comunicar con el otro. Entonces, digamos, Ana, que todos los enfoques que se han desarrollado en los últimos años de prevención apuntan a ese fortalecimiento de las habilidades para la vida, que hay unas de tipo más social, otras más emocional, y que unas tienen que ver con ese conocimiento de mí mismo, de cómo aprendo a expresar mis emociones, de cómo me comunico, y eso se está viendo hoy en muchos programas. Y estos jóvenes que pertenecen a grupos juveniles o a redes, o pertenecen a un club o a alguna organización, pienso que están haciendo un trabajo precisamente por eso. Yo quisiera decirte algo, y es que yo hubo una época en mi vida que tú sabes que hablé con muchos adictos, sí. Y cuando uno hacía la pregunta como el millón, y es, bueno, ¿y usted finalmente por qué llegó? Ellos daban muchos rodeos y al final llegaban a una conclusión, y es un sentido de vida. El joven está buscando un sentido de existencia, ¿cierto? Y así como algunos lo encuentran en la danza, otros en el deporte, en fin, otros lo encontrarán fácilmente en la droga, y habrá que buscarle que esos jóvenes logren un sentido de vida. Sí. Muy bien, pues el tema, como ven, es amplio. Nos acercamos a Zona Interactiva después de este bloque de comerciales. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 381-5454, 851-1170 y 018-515-015. Yo quisiera, antes de salir a este corte, que Lina, brevemente, una frase sobre el tema, una frase frente a esto que decía Julio, que los dejé antojados de que nos dijeras algo. Bueno, principalmente algo que desde mi punto de vista diría es, una cosa es ir naufragando por la vida y otra cosa es ir navegando. Si nosotros tenemos el control y estamos navegando, tenemos el timón de nuestra vida. Entonces tenemos la solución a muchas de las inquietudes por las cuales muchas personas llegan al consumo. Bueno, y quizá eso tiene que ver directamente con la autonomía, que vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias, Lina, por ese aporte. Vamos entonces a comerciales. Ya volvemos con Red Vital. Y bueno, entramos en Zona Interactiva, este espacio para que te contactes con nosotros y compartas tus ideas, tus preguntas, tus sugerencias sobre este tema de hoy. ¿Y tú cómo te toman las fiestas? Y ya tenemos en la línea a Carlos Moreno, que nos llama desde San Antonio de Prado. Carlos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mujer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué rico que te conectas con nosotros. ¿Qué piensas del tema que elegimos hoy? Yo quisiera dar una opinión. Adelante. O sea, no es tanto como defender de pronto la delincuencia ni las drogas, pero yo hablo, por ejemplo, de que no hay oportunidades. O sea, en nuestro barrio no hay una oportunidad de decir, voy a escoger... Bueno, aparte de digamos, aquí están las armas, aquí están las drogas. Ajá. Y aquí está un estudio o un curso. Sí. ¿Qué es lo más fácil para mí de un barrio como el Limonar, que es mi barrio? Coger las armas, coger las drogas. O sea, yo digo que es eso, falta de oportunidades, como decía el señor ahí. Falta de oportunidades en nuestros barrios. Carlos, pues muchas gracias, porque realmente no estamos desconociendo ese contexto de falta de necesidades satisfechas, de violencias, y preguntemos entonces qué piensan nuestros invitados sobre eso. Justamente, quisiera hablar con los chicos que se han visto muchas veces o cercanos a esos contextos o que no desconocen, que muchos de nuestros jóvenes no tienen a la mano ni siquiera la posibilidad de estar escolarizados. ¿Cómo lo ven ustedes, Lina, Freddy? ¿Qué tan fácil es tomar el timón de la vida cuando de pronto ni siquiera tienes la opción de estar estudiando? ¿Qué piensas tú frente a eso? Pues mira, básicamente el timón, muchas personas se estarán preguntando en su casa, pero yo quiero coger un timón, yo quiero hacer de mi vida un camino y esquivar vientos, y es que eso es lo que me perjudica. Para mí el timón que yo representaría es, no sé, enamorarme de algo. Como pastor, enamorarse del baile, enamorarse del estudio, de la música. En mi caso, enamorarme del deporte, de hacer muchas cosas por los jóvenes. La red de personeros nos ha enseñado a nosotros que un timón muy importante es rodearnos de gente que aporte a nosotros y nosotros luego ir a aportar a los demás. Para mí, las oportunidades hay que crearlas. Las oportunidades como Súmate por la Convivencia, que fue para nosotros una oportunidad de llegar a muchas instituciones,
era algo que nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para llegar a ellos? Y desde ellos mismos fue que surgió todo. Desde ellos mismos fue que ellos que decidieron, no, hagámoslo todo entre jóvenes, fue sentarnos a hacer una plantilla, fue sentarnos a hacer cada detalle de lo que íbamos a promover y hacer que todos vieran. La oportunidad era esa, era que había una problemática, había muchos sujetos tratando de buscar una solución y se enamoraron de la propuesta. Muchas gracias, Lina. Freddy, ¿querías decir algo? Yo pienso que ahorita con la palabra que dijiste de lo del consumo en el abuso. Consumo y abuso. Consumo y abuso. Es muy importante desde que uno se sepa, pues tenga categoría como persona y tenga un proyecto de vida claro, ¿cierto? Yo pienso que una fiesta, si yo voy a consumir cierta sustancia, consúmala, pero es que tenga un autocontrol, una autonomía para saber que vos no te vas a dejar influir por esa sustancia. En el caso personal mío, yo tengo una sustancia que casi no controlo mucho, que es el alcohol, pero aún así, digamos que en la semana y con mi trabajo, recupero como lo mal que me sentí con ese abuso de alcohol, ¿sí me entiendes? Y puedes identificar también que no es necesario abusar del alcohol para poder disfrutar de él, pero ¿crees que es fácil en general para los jóvenes encontrar ese punto o qué necesitan ellos cerquita para poder saber hasta qué punto pueden tomar o no? Pues yo pienso que eso viene mucho de familia, de cultura, de dónde estás rodeado, dónde estás parado. Si tú sales a la casa a las 10 de la mañana y te vas a parar en una esquina todo el día, creo que no vas a encontrar ese punto para saber cuándo tienes que parar esa situación. Además, John Freddy, lo decía ahorita Felipe Alzate, no significa lo mismo, no es lo mismo para el cuerpo ni para la mente decir voy a controlar el consumo de heroína o voy a controlar el consumo de alcohol. Este es un punto polémico y quisiera también escuchar la visión de Ana Mayerly. Hablar de las sustancias ha hecho parte de la cultura, del asunto de socializar, de compartir, de lo ritualístico, pues desde la chicha de nuestros indígenas hasta cualquier... la coca. Exactamente, incluso las plantas mismas. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo podemos nosotros decir si estamos haciendo un uso indicado, adecuado, si existe ese uso? Porque hay muchas propuestas que dicen, no, sencillamente hay que prohibir el consumo, pero hay otras que dicen, ojo, fortalezcamos al sujeto para que cuando se aproxime a la sustancia sepa qué está buscando en ella y para qué la usa y hasta dónde la usa. ¿Qué puedes decirnos frente a eso? Porque los padres de familia se inquietan mucho frente a eso. Bueno, inicialmente, el tema de autonomía cala perfecto de lo que estamos hablando. Porque en el tema de drogas, como bien decíamos ahorita, el interés es poner la mirada en la persona y no en la sustancia. Voy a poner un ejemplo. En el tema del alcohol, ¿cierto? Todas las personas que se relacionan con la bebida se relacionan de forma distinta con la bebida. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Eso estadísticamente, pues uno de cada 10 puede desarrollar una adicción al alcohol, ¿cierto? Sin embargo, hay personas que conducen bajo la bebida, hay personas que consumen y conducen, hay personas que se exponen, por ejemplo, a sexualidad insegura, a otros campos. La cultura nuestra, por ejemplo, tú ves en los medios de comunicación, es una exacerbación continua de la imagen de la bebida. Entonces, por un lado se te brinda todo el placer que ofrecen las drogas, entre ellas el alcohol y el cigarrillo, pero por el otro lado hay un discurso normatizante que te dice que no lo hagas, que es malo. Entonces, los adultos suelen apelar al discurso de lo malo para decir que no se debe hacer. Entonces los jóvenes son contestatarios por naturaleza, entonces van a cuestionar eso que dicen que es malo. Y por lo general tampoco investigan mucho. Entonces lo que asumen es el comportamiento de riesgo, porque como decía Eusebio, ellos tienen una tendencia a decir que nada me va a pasar. Entonces asumen el comportamiento, es correcto, asumen el comportamiento de riesgo. Entonces dicen, no, es que yo solo me emborracho los fines de semana, no estoy en un comportamiento de riesgo. O, no, es que yo solo me emborracho cada 31, ¿cierto? No estoy en un comportamiento de riesgo, pero resulta que sí, ¿cierto? Ahora, si ese muchacho tiene un papá alcohólico, pues tiene un riesgo mayor, claro, no necesariamente. O si ese 31 o ese fin de semana me emborracho y además conduzco y además no es la embriaguez, sino que entonces combino sustancias, en fin. ¿Cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pues tenemos una llamada, quizá tenga que ver justamente sobre esta definición y esa delimitación que viene de la autonomía, saber qué, cuándo, cómo, con quién.
Esto también hace parte de la pregunta sobre el consumo de sustancias. Breiner Andrés Correa nos llama desde San Antonio de Prado también. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. ¿Qué piensas del tema, Andrés? Yo fui, pues, consumí, pues, drogas, estuve en ese mundo y considero que más que no tener oportunidades y tener familias, un padre alcohólico, una madre, pues sí, eso va también con la depresión que uno mantiene, con las preocupaciones y ciertas cosas. Entonces ya uno empieza a conseguirse el amigo de la esquina, que vamos para el amigo de la esquina, que los amigos que vamos a jibarear, que eso. Entonces yo estuve en ese mundo, en el mundo de la calle, en el mundo de la drogadicción. En esos momentos ya recapacité y estoy gracias a una fundación que me está ayudando demasiado. Breiner Andrés, ¿cuántos años tienes, Breiner? 18. 18. Y cuando dices estuve en el mundo de la droga, es que consumiste diferentes tipos de sustancias. Sí, y eso lo hice cuando pues eso uno no piensa en más nada, sino piensa en el momento, piensa que me voy a morir o por qué me pasa esto a mí. Por eso digo que eso va más con uno mismo, con lo que uno está sintiendo en ese momento. Es decir, tú me dices que en tu caso, por ejemplo, estaba asociado a una tristeza profunda, a un malestar con la vida. Digamos que hoy cuando dices estoy recapacitando, me estoy sintiendo apoyado, ¿estás encontrando sentidos, actividades, cosas que te están haciendo sentir más alegre? ¿Qué estás haciendo también para alimentar ese sentido de vida, de sentirte más conectado con la vida? Sí, sino que yo pienso que a medida que uno va se va dando cuenta de la realidad de la vida, de que uno tiene que tomar decisiones sobre uno mismo. Entonces uno se va dando cuenta ya a medida del tiempo, la convivencia en la calle, la vivencia en la calle, que es muy difícil. Entonces los amigos con que uno se enreda, pues yo dije, no, yo no quiero más esta vida. Entonces yo dije, yo tengo que dejar esto y ahora estoy estudiando, estoy en una vida laboral activa, me siento muy orgulloso de mí mismo. Qué bien, pues nosotros también, Andrés, y además gracias por llamarnos, por compartirnos ese testimonio, porque muchas personas sienten, incluso teniendo 18 años o más, que no hay nada para hacer, que ya no, pero qué rico escucharte a ti decirnos estas cosas. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Bueno, yo sé que por aquí hay aportes. Freddy, ¿qué piensas de lo que nos decía Breiner Andrés? Pues es que casualmente los dos que han llamado vienen pues de donde yo pertenezco, que yo también vengo de San Antonio de Prado. Y conozco mucho la situación del Limonar, del barrio del primero que llamó. Y personalmente nosotros en Prado hemos también trabajado mucho. Hace poco, no fue precisamente en Prado, sino en Barrio Abajito, ya limitando con Prado, hicimos un evento de convivencia, trabajando con los niños, sacándolo de ese mundo de balas perdidas, porque es más lo que se ve eso ahora. Y precisamente en el Limonar hubo mucha participación. Hay amigos míos que trabajan en una huerta, se dedicaron a trabajar al medio ambiente y particularmente consumen, pero sí, es como ese proyecto de vida que ellos tienen y que en la vida de ellos ese consumir no es abusar y lo que decía Eusebio, ese consumir no es lo único que alimenta la vida en el caso de ellos particularmente. Y la cosa pues que ellos hacen es, cerca de mi casa también hay una zona de respeto donde llegan los consumidores, eso la iniciativa fue de los jóvenes, donde no, pues le están pidiendo, nos están requisando en todas las esquinas, nos están quitando, qué sé yo, la dosis personal, es una zona franca y donde van y fuman, pero no los dejan traficar, pues, ¿sí me entiende? Muy bien, digamos que ese tema, por ejemplo, Freddy, que estamos tocando, que tiene que ver con las medidas que se toman a nivel social, a nivel político incluso, todo eso hace parte de una red que estamos tejiendo también para que sea la vida la principal opción, la principal propuesta. En Conexión, entonces, también los dejamos con la información que les va a alimentar las ideas que les quedan después de este programa. Hoy te recomendamos el libro El ocio de los jóvenes, un ocio que preocupa, del autor Manuel Cuenca Cabeza. En este texto el autor plantea que si no conocemos los hábitos y prácticas de los jóvenes, se reducen las posibilidades de educarlos, aumentando el desequilibrio entre el consumo y la desinformación. También el blog drogaspsicoactivas.blogia.com.
En este blog encontrarás información suministrada por entidades españolas como la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el Ministerio de Sanidad y Consumo y algunas muestras audiovisuales que te orientarán sobre cómo prevenirlo. Por último, visita la página www.consentidos.org. La Fundación Aquí y Ahora, de la mano de Red Papás y Sentido Vital, realizan el programa de prevención selectivo del consumo de alcohol, cigarrillo y otras drogas. En esta página podrás encontrar toda la información. También recuerda que puedes unirte a nuestra Red Vital a través de herramientas como Facebook, en la que nos encontrarás como Red Vital Teleantioquia, y en Twitter como Red Vital TA. También puedes encontrarnos escribiéndonos a redvital.teleantioquia@gmail.com o a redvital@teleantioquia.com.co. Visita nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Como ven, en Twitter, en Facebook, estamos también conectados con la vida. Mañana en Red Vital también tendrán la opción de conectarse con un tema muy especial: adopción y discapacidad, historias de amor y valentía. Un tema que seguro les va a tocar el corazón y que también los va a informar frente a este asunto. Ana, brevemente, nos queda muy poco tiempo. Adelante, ¿qué nos querías decir? Bueno, uno de que en todas las culturas, en todas las comunidades humanas siempre han existido las sustancias, ¿cierto? Entonces creo que pensar en pues tener una postura absolutista de que no haya absolutamente nada es demasiado pretencioso. Hay que poner también en discusión esa relación violencia y consumidor. Creo que es un tema importante también de poner en escena, porque a veces esas situaciones justifican incluso ante la gente de que se atente contra la vida de personas por el hecho de que consumen. Y vas a mirar quiénes son: eran estudiantes, trabajadores, simplemente estaban en la calle consumiendo, ¿cierto? Alguien irrumpe contra su vida porque considera que eso es lo que tiene que hacer. Sí. Entonces es eso. Y principalmente, ¿qué puede proteger a los jóvenes contra el abuso de las sustancias? La comunicación asertiva y la posibilidad de expresar los afectos. Muy bien, comunicación asertiva y expresión de afectos. ¿Qué más? Brevemente. Bueno, es bien complejo, pero lo que yo, en la experiencia que uno tiene pues a nivel comunitario, a nivel de colegios, uno encuentra que si el sujeto tiene lugar, se identifica con respecto a otros, sabe diferenciarse con respecto a otros, se llama autonomía. Ese sujeto muy probablemente va a saber cómo maneja su cuerpo, cómo maneja su propia vida, cómo maneja sus proyectos, cuáles son sus prioridades, cómo maneja sus relaciones sociales, y en consecuencia pues va a tener, en el momento que decida, por decir algo, consumir alcohol, va a saber manejar ese tipo de relaciones. No ocurre igual con otras sustancias. Muy bien, pues nos dejan muchas ideas. Julio César, mil gracias. Sabemos que hay muchos programas y propuestas en la ciudad para los jóvenes. Conéctense con ellas, busquen información desde la subsecretaría, desde lo que hace también nuestra gobernación, desde lo que están haciendo cada una de estas entidades. Mil y mil gracias a todos y un aplauso. Gracias por conectarse con la vida. Hacer esa forma más dinámica, a que se sumaran, a que participaran con aerosoles, a que ellos mismos se pintaran las manos de esa experiencia de que queremos unir esa a la convivencia, a ese llamado, que queremos ponerle un stop a la violencia en los colegios, al lado de la comunidad educativa. Bueno, y muchísimas gracias a todos aquellos que se ponen en red con estos temas, y como veíamos en este espacio en donde muchas personas que se estaban congregando para preguntarse acerca de lo que se puede hacer en torno al tema de la prevención del consumo de sustancias o los consumos, como bien lo decía Ana Mayerly Boada, que está aquí también con nosotros. Entonces quiero empezar por presentarles a Ana. Es una mujer que desde su profesión, el trabajo social, se ha dedicado a acompañar procesos con jóvenes, ha hecho parte del equipo de la Personería de Medellín en un programa muy bello que se llama Democracia Escolar, y en ese trabajo con la participación de los jóvenes. Ana Mayerly, ¿qué nos puedes decir acerca de la principal pregunta que podríamos hacerle a los jóvenes cuando queremos saber un poco qué visión tienen ellos de la vida y por lo tanto qué de pronto los está poniendo en riesgo frente al tema de los consumos? Bueno, pues las preguntas de los jóvenes es una
hay una necesidad de reconocimiento y a veces una confusión en el ser diferente, ¿cierto? Porque ser diferente a veces genera comportamientos que de pronto los hacen poner en escenarios en donde... Sí, porque además hay muchos prejuicios también por parte de los adultos. Entonces a veces todos esos prejuicios y esas preguntas consigo mismo de quién soy hacen en ocasiones que ellos también tomen distancia, ¿cierto? Tomar distancia también implica... Yo digo que las amistades no es como todo el mundo dice que las amistades influyen mucho. Yo digo que no, es la falta de carácter. Si vos aprendes a decir que no, por más malas amistades que vos tengas, si vos tenés el carácter suficiente para decir que no, vos no lo haces. Es mejor que busquen ayuda, que busquen actividades, que se metan en algo para hacer, que tengan el tiempo ocupado. Ante todo con apoyo y cariño, con mucha confianza y apoyando en todo al joven, colaborándole en lo que él necesite. Lo que se busca principalmente es la motivación y la promoción de la participación estudiantil. Esto es también un factor que permite a los jóvenes desde una postura crítica también pensarse frente a las situaciones que ocurren en la ciudad y sobre todo que mediante la generación de espacios de diálogo, de aprendizajes, se pueda generar un criterio personal en los jóvenes para que decidan también frente al asunto del consumo, que hablaría uno más frente al asunto de los consumos. Trabajar desde joven, para los jóvenes y con los jóvenes en la ciudad es muy importante, quitar las barreras de las fronteras imaginarias de los barrios, saber que la escuela como tal nos tenemos que apropiar nosotros como jóvenes como tal y darle duro a las ideas, eliminar fronteras. Participamos con el arte, con el arte de stencil, huellas que decían el camino a mi colegio es un camino de vida, el logo de Súmate por la convivencia, Es importante sentarse con los jóvenes, escuchar qué es lo que pasa y de ahí mismo a través de unas reflexiones generar propuestas, no buscar siempre desde afuera, porque a veces los adultos desde afuera preocupados con las problemáticas buscamos las soluciones, entonces desde afuera hagamos esto, llevémosles a aquellos y nunca les preguntamos qué es lo que quieren, cuáles son las propuestas. Con un poco la experiencia de Súmate por la convivencia, por ejemplo, en algunas instituciones el aerosol, porque el aerosol ha tenido también una connotación, ¿cierto? De pronto, de lo que, por decir algo, una connotación de calle, ¿cierto? Y es una expresión muy válida que los muchachos utilizan. Algunos docentes no estaban de acuerdo, no les parecía, como así, es que es aerosol y los muchachos... Fomenta el vandalismo, todas las visiones esa connotación que hay cuando es una expresión artística, ¿cierto? Del street art, entonces es muy importante también, y eso ¿de dónde sale? De los mismos jóvenes. Pues muchas gracias, Ana, y justamente de John Freddy salen también muchas ideas, porque te has interesado, John Freddy Gómez, como lo vimos en la nota, se ha preguntado también qué se puede hacer por los jóvenes. Como joven, has sentido esa inquietud. ¿Tú sientes, John Freddy, que los chicos y las chicas tienen derecho a qué? Cuando dice Ana, son sujetos de derecho y es importante que los veamos como sujetos de derecho. ¿Qué crees qué derecho estamos como vulnerando cuando no los vemos en su totalidad, cuando los señalamos simplemente en un ámbito de la vida, están mal, tienen problemas? Yo creo que es el derecho como a la participación, al protagonismo. Nosotros mismos como jóvenes enfocamos nuestros propios problemas y muy bueno desde nuestra edad y en nuestro vínculo de amigos, coger estos
Muy buenas tardes para todos y para todas, y como ven es vital también para nosotros estar aquí en conexión con todos y cada uno de ustedes a través de la señal de Teleantioquia, no solamente por sus canales de televisión sino también en internet. Hoy en Red Vital queremos que te conectes con la vida y con un tema muy especial, es el tema de qué estamos haciendo para prevenir el consumo de sustancias en nuestros jóvenes. ¿Y tú cómo te tomas las fiestas? Esta es la pregunta que queremos hacerle a cada uno de los chicos que nos está viendo hoy, pero también a esas personas que acompañan su proceso de educación, sus padres de familia, educadores, las personas de los ámbitos de la salud que se ocupan y se preocupan también del trabajo que hay que hacer con los jóvenes para apoyarlos en sus proyectos de vida, para acompañar eso que ellos llaman como lo lúdico, lo divertido, la fiesta, el disfrute. Esa es la pregunta. ¿Y tú cómo te tomas las fiestas? Entonces, no es más, empecemos con la vida en red, conectémonos con este tema y conversemos hoy a lo largo de este programa con nuestros invitados, líneas abiertas para ustedes y mucho más, aquí en Red Vital. Con carácter. El carácter es lo más importante. Cortar los canales de comunicación con la familia, ¿cierto? Porque no hay una aceptación de esa diferencia y ese reconocimiento pues frente a eso que ellos también proponen, porque finalmente las juventudes van cambiando con el tiempo, ¿cierto? Y a veces eso implica que haya unos conflictos intergeneracionales, ¿cierto? De ahí la importancia también de que generen espacios de diálogo y de comunicación entre esas generaciones, o sea, entre los adultos, entre los jóvenes, incluso los niños que van también en ese proceso hacia la juventud. Hiciste parte también, estuviste formándote en el diplomado que ofrecía Red Formemos, un espacio que la corporación Surgir ha abierto para diferentes, digamos, profesionales desde su hacer que acompañan a los jóvenes. Digamos, si pudiéramos decir, esa red, la red más importante que hay que hacer en torno al joven, por quiénes debe estar conformada y cómo esa red puede ser flexible de manera que ellos se sientan cómodos, porque estás diciendo que a veces se sienten incómodos en ese vínculo de comunicación con el adulto, porque se sienten juzgados, porque sienten que hay una distancia. ¿Cómo hacer que esa red sea realmente...? Bueno, yo creo que es importante asumir a los jóvenes como sujetos de derechos, ¿cierto? Cuando se asume a los jóvenes sujetos de derechos estamos hablando de que hay ese reconocimiento, ¿sí? Eso es muy importante porque en esa medida ellos sienten que esas propuestas que hacen, que esas inquietudes que tienen, efectivamente tienen un eco, ¿cierto? Entonces de ahí es entender que es necesario asumirlos como sujetos de derecho. Entonces el proceso de Red Formemos permitió eso, desde un enfoque humanista, permite que uno se siente que efectivamente si hay una problemática que afecta a los jóvenes,